Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Hola Coco, ¿cómo estás? Habían preguntado por ti, Coco. Algunos de los que nos siguen a través de las transmisiones, aquí está el gran Coco, porque hoy hay lluvias, porque hay truenos, y entonces él priva en guapo, pero a eso él no se resiste, y entonces él busca vaya de una vez. Por eso ahí está mi gran Coco, el que me acompaña cada día, el que me acompaña siempre. Señores, hay que proteger a estos animales, la fidelidad y la conciencia que debemos tener de protección a estos animalitos, sobre todo a los que andan por ahí muy desprotegidos, ¿no? Muy vulnerables. Definitivamente yo creo que es algo que debemos hacer, amante hasta lo último de esos seres. Muchas informaciones comenzando la semana, una semana muy extraordinaria, porque hoy es día feriado, ustedes saben por cuáles razones ya, día de la Constitución, y se rueda el fin de semana. Las informaciones giran mucho en el ámbito internacional respecto a lo que ha estado ocurriendo con las elecciones de Estados Unidos. Algo extraordinario que yo quiero que ustedes empiecen a reflexionar. ¿Y cuál es la reflexión que debemos hacer? Es más, creo que podemos hacer incluso una extrapolación, hacer un símil entre dos situaciones que se dan, de verdad, un ejercicio que quiero que hagamos. Las elecciones en Estados Unidos, con toda esta latinoamericanización, así está bien, latinoamericanización y actitudes tercermundistas, como dicen algunos, respecto a lo que fueron los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Y, por supuesto, la reflexión necesaria tiene que ver con la actitud justamente del imperio cuando situaciones como esas se dan en cualquier país de la región. Se dio en Honduras, pero dependiendo de los intereses, bueno, el accionar de Estados Unidos es en una dirección o en otra. Ocurrió en Bolivia y ya ustedes saben, la OEA, Almagro, hablándose de intervenciones y cuántas cosas, porque por favor, ese tipo de transgresiones a la democracia no se pueden dar. En Venezuela ni se diga. No hay forma de permitir que los venezolanos resuelvan ellos sus propios conflictos. Y por favor no me vayan a malinterpretar, porque de una vez empiezan a ubicar líneas de pensamientos en la gente quienes disienten. Pero yo creo en eso, en que los países tienen que resolver sus conflictos sin tantas intervenciones e injerencias. Pero lo que quiero decir es que ahora justamente, caray, que ha sido el gran perdedor en este proceso. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿quién entonces hace el papel de gendarme mundial para decir a Estados Unidos, en medio de todos los pataleos y, por supuesto, vulnerabilidades de la democracia, podría decirse, o cómo podríamos interpretar esas actitudes que son propias de estos países no del primer mundo? En fin, una cosa con guitarra, una cosa con violín. Aquí en el patio, por ejemplo, ustedes han estado dando seguimiento a todo el tema del CONEP, precisamente con la renovación de sus directivas y demás, los 2 años, los 2 periodos y ni uno más. Y cuando tú te pones a ver cuál ha sido la actitud, el papel del CONEP en las elecciones generales, por ejemplo, del país, respecto al tema de la repostulación, que a veces, en muchos casos, ha implicado llevar nuestra Constitución al paredón, siempre, el sector empresarial, que además es permanentemente poder, siempre se ha colocado del lado de los gobiernos y de ese accionar, en muchos casos, en contra incluso de nuestra Constitución. También hay una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Pero bueno, hay otras informaciones. Nada más quería hacer un poco esa reflexión, compartirlas con ustedes para que vean que a veces es muy bueno desde fuera o cuando la situación no te toca. También en política, tú asumir algunas posiciones y a veces la gente no se detiene a reflexionar y simplemente asiente, nunca disensión y ya ustedes saben. Quería detenerme ahí. Señores, compra y contrataciones en esta semana. 120 proveedores del Estado se les canceló el registro de proveedores. 120 proveedores del Estado porque son funcionarios, pero además de ser funcionarios, ellos entendían que podía seguir la rumba, ¿verdad? Aunque está establecido en la ley
y entonces hubo que cancelarle esos registros. No debieron ni de cancelarlo, ellos mismos debieron de, entiende, de inmediatamente pues frenarse, pero dicen que algunos que creen que es la misma guacherna que acabamos nosotros, que no superamos y que era parte de lo que era el gobierno pasado, pues entonces que esa misma guacherna, esa misma alegría podría implementarse también ahora. Y yo no sé si el gobierno está, a pesar de las señales, dispuesto a frenar algunas acciones de este tipo. Ahora, yo lo que sí estoy seguro es que la gente está bastante alerta y la mejor señal que envió el gobierno fue precisamente con la colocación en puestos como compra y contrataciones a personas responsables que, como Carlos Pimentel, hoy nos muestran la información precisamente de que compra y contrataciones cancela el registro a 120 proveedores del Estado porque son funcionarios del gobierno. Así se hace. Y a propósito de funcionarios del gobierno, escuchaba el otro día, tenía la información y aquí la tengo, me la mandan por escrito más completa, pero escuché al amigo Ricardo Nieves que se refería también al caso respecto al consulado de Nueva York y que compete directamente con el amigo Eligio Jaques. Conozco a Eligio hace mucho tiempo, desde cuando mis años de reporteras en el periódico Hoy, que cubría específicamente el PRD, en ese tiempo, en tiempos muy convulsos aquellos. Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, en el 98 se dio aquella situación en una carrera loca por la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo, Eligio, que era el candidato protegido por Hipólito, Miguel Vargas por Atuey de Camps y Mariñez por Miguel Vargas Maldonado en ese tiempo. Hubo mucha cercanía precisamente porque a veces se trasciende de esas relaciones de reportero, fuente, protagonistas, ¿no? Y ahí, bueno, tú tienes un perfil de la gente que tú dices, no, esta persona, mira, podría tú involucrarla en tal o en tal caso, pero a mí el perfil de Eligio Jaques, por ejemplo, como una persona no correcta, no me da, aunque, claro, volvemos y repetimos, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. La vida da muchas vueltas. Por eso, esta información que me cuentan por más de una vía, ¿ok? Y por más de una vía también está siendo filtrada por diferentes medios de comunicación. Se habla de que el cónsul que funciona realmente como cónsul no es el señor Jaques, sino el hermano del señor Jaques. El hermano del señor Jaques se llama Antonio Jaques, que también es el administrativo del consulado. Se está hablando ahí de que es la familia del apreciado Eligio Jaques el que está funcionando en el consulado de Nueva York. John Sánchez, con nombre y apellido hablan, que es el secretario general del Partido Revolucionario Moderno de Nueva York, es el señor que está dicen ellos, colectando al Estado americano porque es el encargado del departamento de pasaportes del Consulado Dominicano de Nueva York. Y para completar, dicen la nota y los datos que nos envían, que nos gustaría muchísimo, yo espero que se hagan las aclaraciones y que nos digan que eso no es así. La verdad, eso es lo que yo pienso que deberá ocurrir. Sin embargo, es nuestro deber poner sobre la mesa estas denuncias que vienen por diferentes vías para que se hagan las aclaraciones del lugar. Dice que para completar ha sido nombrado entonces por el INDEC encargado de las oficinas en el exterior. Pero eso no es todo. Dentro de las denuncias de las que estamos hablando, a propósito de compra y contrataciones, a propósito de algunas actitudes de gente que creen que pueden hacer lo mismo y que como que va a pasar, se habla de que Eustaquia Sánchez, que es hermana de John Sánchez, que también es una señora que está colectando porque es la encargada del departamento legal en el consulado. Juana Reyes, su compañero, Julio del Rosario, que son empleados del consulado, una la sede principal, otro la oficina satélite del Bronx respectivamente. Es decir, Julio del Rosario, que es un retirado de Estados Unidos, dicen ellos que eso es, ese tipo de comportamiento es una especie de fraude al Estado. Son dominicanos que viven en el exterior y que dicen ellos que legalmente no están siendo representados en esa ciudad porque además, y esto sí es verdad que yo no sé, me encantaría que de Relaciones Exteriores se pudiera hacer las aclaraciones, porque ellos dicen que el honorable cónsul
en este caso el señor Eligio Jaques, es residente en Estados Unidos y que no se corresponde con los requisitos para ocupar ese puesto. Por tanto, el señor Jaques no ha podido acreditarse ante el Departamento de Estado, ya que para hacerlo debería entonces de renunciar a su residencia, su condición de residente y los beneficios que esto implica. Dicen ellos que la línea es que para conseguir un empleo, por ejemplo, en el consulado, entonces hay que estar bien cerca con el secretario general y el presidente de la seccional, en este caso John Sánchez, Rafael Nestalí Fuerte, si no... ponen como ejemplo, por ejemplo, el caso de Ramona Almonte, quien es la persona que, y yo la verdad, los términos que ellos utilizan, que son impublicables, de ninguna manera los utilizaría, pero es la persona, dicen ellos, que le sirven como comodín, para decirlo de alguna forma decente, a los Jaques y a gente que ellos suponen estarían incurriendo en acciones de corrupción o podrían estar en camino a, o por lo menos los procedimientos no son regulares como demanda en esa sede diplomática de la seccional de Nueva York. Así andan las cosas, según las denuncias, han sido muchas, han sido varias. Hace un buen rato, cuando el compañero Nieves la hacía mucho rato que tenía yo estas informaciones que me completaban entonces ahora. Y yo también quiero llamar la atención y quiero pedir que se hagan las aclaraciones del lugar, porque hay mucho disgusto, para que las cosas entonces simplemente caminen como Dios manda en este inicio de semana, señores, donde las condiciones climatológicas también, bueno, pues nos dicen, ha habido mucha agua, muchísima agua. Eso significa que también vienen con muchos problemas en un país donde el drenaje fluvial no funciona y vienen entonces los virus, las gripes combinadas con ya un tema que tenemos seriamente de crisis sanitaria. Dios nos ampare, vamos a cuidarnos y por supuesto, vamos a dar like. Vamos a suscribirnos, los que no lo han hecho, háganos el favor, por supuesto, de decirle a otras personas que lo hagan. Soy Ivonne Ferreras.